Televisa presenta. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Michael Rico. Con la chaquetita del medio metro. ¡Ah, medio metro! Aquí el vacilo, me llama Mercedes de acá y entro rumbo. Le digo vamos, llámate el combo. Y esta noche nos vamos pa' flow. Mato genial, sígueme pa' flow. No, Wilhelm Dilthey fue un filósofo, historiador, sociólogo, psicólogo y hermanauta alemán. Dilthey estudió en Berlín. Nació el 19 de noviembre de 1833, murió el 1 de octubre de 1911. Estudió teología en Bielefeld y ocupó la cátedra de filosofía en la Universidad de Berlín entre 1882 y 1905. Wilhelm Dilthey inventó fundar el estatus de la ciencia del espíritu frente a las ciencias de la naturaleza, al considerar que los métodos de esta era eran implacables a campos como la historia, el derecho o el arte. Para Dilthey, las ciencias humanas deben tener a comprender los fenómenos objeto de estudio, lo cual significa que deben partir siempre de la realidad, historia en que tiene lugar e implica inevitablemente la propia experiencia personal del investigador. Biografía. El hijo de una deán de la Iglesia Reformada de Wilhelm Dilthey había sido orientado a la carrera eclesiástica tradicional en su familia y el estudio de teología. En 1853 ingresó a la Universidad de Berlín, donde Friedrich Adolf Trederburg y Leopold von Ranke figura de entre sus maestros, graduado allí a los 24 años. Al cabo de otros dos fueron nombrados profesores de filosofía en la Universidad Basilea. Durante este periodo de su existencia y bajo influjo del ambiente positivista que predominaba en las corrientes filosóficas alemanas, en el estudio de la óptica de Hermann von Helmholtz y el estudio psicológico de Gustav Frelich, sus intereses culturales y sus amplias con prodigiosa rapidez. Dilthey se dedicó a la investigación psicológica y el estudio histórico y literarios. Pasó también por la Universidad de Kiel y Brasil, hasta que en 1882 sucedió a Losset en la Catedral de Berlín, donde permanecía hasta el fin de sus días. Durante los últimos años de su vida dejaba ya la enseñanza, recibía en su casa a un grupo de discípulos íntimos. En 1867 había publicado una biografía de Schelling March. En 1883 apareció el primer tomo de su Introducción a las Ciencias del Espíritu. En tal obra intenta Dilthey establecer una independencia de método para las ciencias del espíritu, las distintas entre estas y de la naturaleza, que Dilthey introdució en el texto en cuestión. Está llamada a obtener un amplio eco y habría provocado polémicas y distinciones aún no extinguidas. Las ciencias del espíritu tienen como objetivo peculiar el hombre y su desenvolvimiento. Para Dilthey es posible asumir ante el mundo humano una actitud de comprensión interna que no podemos adoptar ante la naturaleza de esta suerte. Los instrumentos necesarios para la comprensión del mundo histórico y social pueden ser alcanzados por la propia experiencia psicológica, con lo cual la psicología resulta para Dilthey y la primera más elemental de las ciencias del espíritu, por cuanto es fundamento de cualquier elaboración ulterior. La experiencia inmediata y vivida como realidad unitaria, Ernst constituye el órgano de comprensión de la realidad histórica y de la del hombre en su verdad viva. En la filosofía, uno de los órganos que entregan una civilización
y cree que la misión del historiador consiste precisamente en la captación de las relaciones que en una sociedad determinada unen las diversas manifestaciones del mundo cultural. En tales premisas del tipo teórico se hallan basadas las principales obras históricas de Diddley: Concepción de la vida y análisis del hombre desde el Renacimiento y la Reforma 1891, e Historia de la Juventud de Hegel 1905. Y el diario del filósofo alemán alcanzó una gran resonancia en cultura filosófica europea. A ella se encuentra explícitamente vinculada la obra de Heidegger, en tanto que algunos temas característicos del pensamiento de Hilmer Diddley aparecen desarrollados en las ideas de Friedrich Nietzsche, Gerd Simmel y Max Weber. La teoría de Deltier. Para Deltier, la ciencia del espíritu surge en el momento que el hombre toma conciencia de su propia actividad como detonadora de sentidos. Por ello, en su introducción a la ciencia del espíritu, sostiene que el individuo es un todo a una calidad física encerrada en sí misma y abierta al mundo. Es el pensador más importante del historismo alemán. Lo nuevo comenzó. Presidente Maynes, 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 Maynes presidente. ¿Qué es la ciencia del espíritu según Deltier? La autoconciencia de la ciencia del espíritu brinda al hombre de soberanía de la voluntad, una responsabilidad de los actos en una facultad de someterlo todo al pensamiento, reconocer a una amplia medida. La ciencia del espíritu incluye hechos naturales, tiene como base el conocimiento de la naturaleza. 3. Diddley establece una llamada fórmula hermenéutica que expresa fundamento metodológico, experiencia, expresión y comprensión. Para el de la base de la hermenéutica no está en la explicación, sino en la comprensión. I really like your body. I really wanna get naughty. I think you're such a hottie. Stop dancing in the party. Oh, yes,